Derecho penal. Es una materia base, elemental para el desarrollo de su profesión. A partir de este momento, ustedes ya van a empezar a ver lo que es en sí la carrera de Derecho. ¿En qué consiste la materia del derecho penal? Con el derecho penal, la parte general, ustedes van a, por favor, desactívenme los micrófonos. Hay personas que están todavía con micrófonos. Ok, ahora sí. A partir del aprendizaje de lo que es la materia del derecho penal, parte general, vamos a aprender lo siguiente. ¿Qué es un delito? Perdón, desactívenme sus micrófonos, por favor. El aprendizaje de lo que es la materia del derecho penal, parte general, ustedes van a aprender a identificar cuándo una conducta es delito y cuáles son los elementos que debe reunir una conducta para ser delito. Es fácil, es sencillo, no es nada del otro mundo. ¿Qué es lo que voy a intentar inculcarles en el desarrollo de esta materia? Es que comprendan los elementos del tipo penal, ¿ok? Vamos a arrancar por un concepto básico. ¿Qué es un delito? Un delito, me gustaría que se lo anoten, por favor, si es que tuvieran a mano algún bolígrafo, algún papel, les voy a dar un minutito para que de repente no tienen con qué anotar, que se anoten este concepto, porque este es el concepto que es la primera pregunta del primer examen, por si acaso. Hay personas que recién han ingresado, por favor, desactívenme su micrófono. Es la acción u omisión. Es la acción u omisión típica, coma, antijurídica, coma, culpable y punible. Este concepto, doctor, claro que sí, perdón. El delito es la acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible. Este concepto es la base del aprendizaje. A partir de este momento vamos a empezar a desarrollar temas en los cuales vamos a tocar punto por punto todo lo que viene a ser este concepto, pero vamos desarrollándolo. Cuando decimos la primera parte, acción u omisión, por acción u omisión debemos entender a un acto realizado por una persona natural. Las personas jurídicas no cometen delitos. Las únicas personas que cometen delitos son las personas naturales, es decir, los seres humanos. Cuando hablamos de acción nos referimos a un acto realizado por una persona con intención. Cuando nos referimos a omisión, nos referimos a una situación en la cual una persona deja de hacer lo que el deber le ordena realizar. ¿Ok? Esa es la primera parte. Luego tenemos típica. La palabra típica quiere decir tipificada. Cuando una acción es tipificada se considera delito. Ustedes me imagino que tienen, ya se han comprado un código penal. En este código penal, en la primera parte, habla de los delitos. Está el delito de estafa, el delito de asesinato, el delito de robo agravado. Todos estos delitos se llaman tipos penales. ¿Ok? Así que para que la conducta, para que la acción o la misión sea considerada delito, tiene que ser típica, es decir, tiene que estar en este librito que se llama Código Penal descrita como un delito. A eso se refiere con típica. Antijurídica. Cuando se tipifica una conducta, lo que se busca es proteger un bien jurídico protegido.
¿ok? Por ejemplo, en los temas de los delitos contra la vida, con el homicidio, el asesinato, lo que se busca proteger es la vida. Cuando hablamos de los delitos de robo, robos agravados, estafa, el bien jurídico protegido es la propiedad. Para que una acción o omisión sea considerada antijurídica, tiene que atentar contra el bien jurídico protegido. Por ejemplo, si yo el día de hoy me peleé con mi vecino y de rabia agarré un palo y le tiré uno en la espalda, él no va a ir a la policía a agarrar y a denunciarme por tentativa de asesinato, por ejemplo, o tentativa de homicidio. ¿Por qué? Porque el bien jurídico protegido es la vida. Ahora, mi acción tiene que poner en riesgo ese bien jurídico protegido. ¿Será que con un palo yo puse en riesgo su vida? No, no creo, ¿no es cierto? Ahora, si hubiera sido un arma blanca, como un cuchillo, un arma de juego, sí se puede considerar de que estaba en riesgo el bien jurídico protegido, como es la vida. Ese es un ejemplo práctico. Luego tenemos el requisito de la culpabilidad, culpable, le pusimos dentro del concepto. Cuando hablamos de la figura de culpable, existen ciertos tipos penales que requieren condiciones especiales para que la persona, el autor, se considere culpable. Por ejemplo, en el parricidio es el hijo que mata al padre. La condición especial para ser culpable del delito de parricidio es ser hijo. Si viene otro señor y lo mata a mi padre, ya no es parricidio, puede ser homicidio, puede ser asesinato, lo que ustedes quieran, puede ser, pero ya no significa que es parricidio. Para que sea parricidio, la culpabilidad exige una condición especial. Otros elementos especiales es de que la persona sea mayor de edad y que esté en pleno uso de sus facultades mentales. Luego tenemos la punibilidad. Todo delito, si se revisan sus códigos penales, toda conducta tipificada como delito cuenta con una pena. Esta punibilidad es denominada la pena, es decir, el castigo para la persona que cometa esta conducta. Hasta ahí, hasta esta parte que les he venido desarrollando el concepto de lo que es el delito. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, disculpe, no sé si puede Dígame. explicar un poquito más acerca de lo que es uno de los elementos que es culpable. Ya, la culpabilidad. Para que una persona sea culpable, se la considere culpable o responsable de un tipo penal, debe reunir ciertas condiciones. Uno de los elementos más esenciales que debe reunir es de que debe ser una persona en pleno uso de sus facultades. Si usted es una persona discapacitada, si es una persona que padece problemas mentales, puede llegar a tener la figura de inimputable, es decir, no es responsable por sus actos. Para que una persona sea considerada culpable, debe tener capacidad de obrar, en otras palabras. Ah, sí, porque yo he visto por ejemplo, he visto una persona que es discapacitado y ha sabido cometer así, ¿cómo se dice? Agresiones a diferentes, Agresiones, delitos, y a no se unos lo colegas, puede por ejemplo, sancionar y penalmente. no se le ha imputado. Sí, Correcto. Estas personas tienen con una decirle que condición con una muleta especial. le ha rompido la cabeza. Por más que hagan lo que hagan, inclusive pueden matar a otra persona y no va a ir a Palmasola. Se pueden aplicar ciertas medidas de seguridad, como ser la internación en un centro especial, pero nunca aplicársele una pena como a una persona en pleno uso de sus facultades. Para ser culpable de un hecho antijurídico, uno tiene que tener capacidad de obrar. Y existen ciertos delitos que no solo requieren que usted sea capaz de obrar, sino que también requiere otra condición especial. Por ejemplo, en el feminicidio. En el feminicidio, ¿cuál es el requisito fundamental para cometer el feminicidio? Ser pareja o haber sido pareja. Si yo mato a otra persona que no, con la que no tenía nada, ya pues se convierte ya sea homicidio o asesinato, pero deja de Así ser. es, doctor. Para Sí, hacer deja de ser. feminicidio, el feminicidio requiere esa condición especial para transformarlo culpable de ese delito. Lo mismo Así es, les doctor. decía con el parricidio. Para que se dé el parricidio, sí o sí tengo que, el autor tiene que ser hijo. Si no es hijo, ya deja de ser parricidio y se transforma a otro tipo penal. Doctor, el término Dígame. antijurídico, ¿a qué personas le atribuye ese término? Tal vez puede explicar Ya. un poquito más. El término antijurídico. Todo delito tiene un bien jurídico protegido. Por ejemplo,
En el homicidio o el asesinato, el bien jurídico protegido es la vida, ¿ok? Cualquier acción que atente o ponga en peligro la vida es antijurídica, dependiendo del tipo penal. Ahora, si quiere que nos vayamos a otro tipo de delito, vámonos a los delitos contra la propiedad. Una estafa tiene que ser lo suficientemente capaz de ocasionar un perjuicio económico o disposición patrimonial que perjudique el patrimonio para atentar contra el bien jurídico protegido, que es el patrimonio. Lo antijurídico es lo que protege el tipo penal. El bien jurídico protegido es lo que protege el tipo penal. Lo antijurídico, las conductas que intentan atacar o poner en peligro. Está bien, doctor, gracias. Gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta sobre esta parte? Bueno, continuamos. Entonces, a lo largo existe un tema específico dentro del avance que vamos a tener para analizar la acción, para analizar la omisión, para analizar la acción por omisión, que es otra forma de actuar, para analizar la antijuricidad, la tipicidad, para analizar la punibilidad y la culpabilidad. No se preocupen, esto es solo una clase introductoria en la cual les estoy haciendo mención de lo que vamos a desarrollar. Evidentemente, para que entiendan la tipicidad, para que entiendan la antijuricidad, para que entiendan la culpabilidad, se necesita por lo menos 2 clases y hablarlo a fondo y analizar distintos tipos penales. Si ustedes gustan, lo que pueden hacer, como uno en la experiencia propia siempre escucha de procesos de familiares, de vecinos, cuando vamos desarrollando los procesos podemos mencionar 1 o 2 procesos o 2 casos de algún amigo vecino y analizar ese proceso para determinar dónde se presenta la tipicidad, la antijuricidad, la punibilidad, etc. ¿Ok? Ahora, bien, entrando a lo que es decir la materia de derecho penal, el derecho penal es una área del derecho que se encarga del estudio del delito y como un fenómeno social y de la pena como una consecuencia jurídica. Esta área del derecho se divide en derecho penal objetivo y derecho penal subjetivo. El derecho penal objetivo es este librito de acá. Todas las normas establecidas que describen o tipos penales que describen a las conductas como delito son el derecho penal objetivo. Es la materialización de la ley. Cuando hablamos del derecho penal subjetivo, hablamos de la facultad que tiene el Estado para establecer qué conductas vienen a determinarse como delito. Por ejemplo, dentro de cada sociedad existen unas distintas clases de normas y costumbres. Entonces, ¿qué hace el Estado? Analiza, revisa y verifica cuáles son los principales problemas que está atravesando esta sociedad y empieza a calificar lo permitido y lo prohibido. En este caso, a lo prohibido lo tipifica, crea una norma, un tipo penal que dice el que cometiere esto será sancionado con esto. Ese es el derecho penal subjetivo, la facultad del Estado para definir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Y de dónde nace esta facultad? Esta facultad nace del jus puniendi, es decir, el derecho que nosotros los ciudadanos le hemos dado al Estado para que el Estado regule el comportamiento de la sociedad. Las principales características del derecho penal, jóvenes, son 4. Son normativo, valorativo, finalista y de última ratio. Por si acaso, esto se lo voy a mandar escaneado en PDF, todo lo que les estoy diciendo, así que no se desesperen tanto por escribir y demás cuestiones. ¿Ya? Entonces, les decía, son normativo, valorativo, finalista y de última ratio. Cuando hablamos de normativo, en tema penal, sí o sí la ley tiene que estar normada, ya que no se puede sancionar a una persona si es que la conducta no está considerada como delito. Necesariamente tiene que haber una norma que respalde y diga que no se puede cometer, ya que si no existe una norma, todo lo que no está prohibido, jóvenes, está permitido. Luego nos vamos al tema de lo valorativo. El derecho penal defiende valores. Estos valores
se califican, se hace una valoración especial de cada uno de estos valores y se determina cuáles son más importantes que otros. Uno de los valores mayormente protegidos es la vida. La vida, los delitos que atentan contra la vida son los que tienen penas más fuertes. Es por eso que el Estado evalúa cuáles son los valores más importantes y dependiendo a ese valor le asigna una pena a la acción que pueda atentar contra el mismo. Finalista. Cuando hablamos de finalista, el derecho penal siempre persigue una finalidad. Esta finalidad es de regular las relaciones de la sociedad y evitar de que se conviertan, por favor apaguen los micrófonos, algunas personas que se han conectado recién, y evitar de que se cometan actos que atenten contra los bienes jurídicos protegidos. Apaguen por favor su micrófono. Señorita Lisa Ancasi. Doctor, usted tiene la opción para apagarlo todos los micrófonos. Puede darle para apagar. Prefiero no apagárselos porque a veces quieren hacer alguna pregunta en medio de la explicación y esa es la opción que yo les doy para que lo habiliten el micrófono y me digan, doctor, no entiendo esto, y de esa manera podamos trabajar. Discúlpeme, con otro docente, el docente termina la clase, nos programa a través del micrófono y ya recién nosotros le hacemos la pregunta que nosotros querramos. Perfecto, entonces lo vamos a hacer así. Bueno, gracias. Como les iba diciendo, cuando hablamos de la figura de la última ratio, quiere decir que el derecho penal es la última instancia jurídica. ¿Qué quiere decir? De que solo podemos recurrir al derecho penal en caso que alguna de las otras áreas del derecho no nos haya dado respuesta. Debe buscarse darle solución a la problemática a través de las otras áreas del derecho y si no se puede en las otras áreas, recién como última opción, acudir al derecho penal. ¿Por qué? Porque la forma de actuar del derecho penal es más inmediata y represiva. Es por eso que se busca y se trata de llegar a la última instancia como en el derecho penal. Ahora, hablaremos de las relaciones del derecho penal con otras ramas del derecho. Por ejemplo, con el derecho constitucional. El derecho constitucional es el que nos raya la cancha, para que ustedes me entiendan. Es el que establece todas las reglas que se deben seguir dentro de todos los distintos procesos, independientemente del área que sea. Establece derechos fundamentales que deben ser respetados y valorados a la hora de iniciarse y desarrollarse un proceso, y así también establece derechos fundamentales que deben ser valorados y respetados a la hora de dirimirse sobre la culpabilidad o inocencia de una persona. Luego tenemos relación directa también con el derecho procesal penal. El derecho procesal penal es la forma, el camino, los pasos que se deben seguir para iniciar un proceso a través de una denuncia o una querella y llegar hasta una sentencia, sea culpable o absuelto. ¿Ok? El derecho procesal penal es el mecanismo que opera para el inicio, el avance y el desarrollo de todo proceso en área penal. ¿Cuál es la relación del derecho penal? El derecho penal nos da los elementos, nos da la calificación, nos da el estudio para determinar qué conducta va a ser considerada como delito y el derecho procesal penal, una vez identificamos eso, nos dice, bueno, joven, usted tiene que ir ante tal institución a aceptar una denuncia o ante tal institución a presentar una querella. Posterior a ello, tiene que activar el procedimiento, realizar ya sea con su investigador o de manera particular tales pasos y acudir ante el juez encargado del control jurisdiccional. Con el derecho administrativo. Evidentemente, el derecho administrativo es un área separada del derecho penal, pero existen figuras administrativas que pueden llevar a tipos penales. Por ejemplo, los delitos cometidos por los funcionarios públicos. Para que un funcionario público pase a una instancia penal, primeramente se debe realizar un proceso administrativo para determinarse si la conducta de este tipo es una falta administrativa o es un ilícito penal. Si la falta es administrativa, va a seguir la vía administrativa, pero si se identifican indicios de algún delito, pues ya se debe acudir a otra instancia, ya que no es lo mismo una falta administrativa que un ilícito penal.
Luego tenemos con el derecho privado, en otras palabras, el derecho civil. Seguramente se preguntarán qué tiene que ver el derecho civil con el derecho penal. El derecho penal nos da los delitos, pero las otras áreas nos dan los conceptos. Por ejemplo, el derecho civil. Si resulta que un tipo agarró y se entró a mi mueble, se llama avasallamiento. Pero para definir qué es el avasallamiento, primero tenemos que saber qué es la propiedad. Y el concepto de propiedad lo sacamos del Código Civil. Que el Código Civil nos otorga conceptos básicos que nos van a dar ideas sobre la propiedad, sobre la existencia de una persona natural, de una persona jurídica, existencias de distintas sociedades comerciales y otras cuestiones que nos van a dar la idea base para determinar si es que existe un ilícito penal. Luego tenemos la relación con la criminología. La criminología es la ciencia que se encarga del estudio de las conductas criminales y los tipos de crímenes que se presentan de acuerdo a las zonas geográficas, climatográficas y demás cuestiones. Existe una relación conjunta porque la criminología estudia la conducta del criminal y el por qué realiza estas conductas. Busca dar una respuesta del por qué las personas cometen algún delito y cómo se encuentra relacionado con el tema penal. Ahora, esto hasta acá es la clase de introducción de derecho penal. Hemos hablado de lo que viene a ser el delito, los elementos del delito, hemos desglosado el concepto de delito, hemos hablado de lo que es el derecho penal y hemos dado referencias a algunas relaciones que tiene con otras áreas. Hemos hablado del derecho penal objetivo, del derecho penal subjetivo. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Cuando hablaba usted de lo que es normativo, valorativo y finalista, ¿qué son esos, doctor? No lo entendí esa parte. Características del derecho penal. Muchas gracias, doctor. Gracias. El próximo tema que vamos a avanzar son las fuentes del derecho penal. Este va a ser el primer práctico que les voy a enviar. Les voy a enviar también un libro en PDF que recién lo voy a hacer enseguida para que sirva como base. No es que todo tiene que salir de ahí. Es un libro que yo tengo y que lo pueden usar como base. Si ustedes tienen otro libro, utilícenlo. La próxima clase empezamos con la resolución del cuestionario y posterior a ello continuamos con la explicación del tema. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, muchachos? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una consultita, a ver si estoy en lo correcto. Cuando hablamos de derecho penal subjetivo, entonces se refiere que es la facultad que tiene el Estado. Sí. ¿Qué conductas tienen por delito, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer? ¿A eso se refiere cuando es derecho penal subjetivo? Correcto. Es la facultad que tiene el Estado. Sí. Entonces, el objetivo solamente es la materialización de la ley. Correcto. El derecho penal objetivo es el código en el cual ya se encuentra la normativa establecida. Apague su micrófono, por favor. Hay alguien que me está haciendo mucha bulla. Bueno, el derecho penal objetivo es la materialización, como les decía. Compañero Adolfo, apague su micrófono, por favor. Quiero hacer preguntas, doctor. Espéreme, le respondo a él un minutito y luego le respondo a usted, por favor, y luego me hace la pregunta. Ya, como le decía, compañero, el derecho penal objetivo es la materialización, son los tipos penales ya establecidos. Y el derecho penal subjetivo es la facultad que tiene el Estado de definir qué conductas van a ser consideradas como delito. Si se va dando cuenta, a medida que se desarrolla la sociedad, se van dando distintos hechos, distintas problemáticas que producen una necesidad de crear nuevos tipos penales. Se vio tantas agresiones, tantos asesinatos a mujeres, que se decidió crear el feminicidio. El feminicidio era una figura que antes no existía, era directamente el asesinato. Así que al ver tanta violencia, tantos problemas dirigidos contra la mujer, el Estado vio la necesidad de crear un tipo penal que de cierta manera
tienda a reprimir estas conductas contra las mujeres, estas conductas violentas contra las mujeres, y es por eso que se crea el feminicidio. Ah, ya. Listo, doctor, gracias. Listo. Señor Adolfo Contori, tenía una pregunta. Doctor, derecho administrativo y derecho constitucional están dentro del derecho subjetivo, objetivo. No, existe, me está confundiendo. Hay una relación del derecho con estas áreas, ¿ok? Evidentemente, cada área del derecho es independiente, pero existen relaciones directas con el derecho penal. Por ejemplo, en el tema administrativo, muchas veces se ve de que los funcionarios públicos cometen determinadas faltas. A través de un proceso administrativo se determina si esta falta es una falta administrativa o un ilícito penal. Doctor, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Aprovechando ese ejemplo, doctor, que usted da, el caso de los respiradores, el tema del ministro que está siendo investigado, o sea que primero tendría que ir a un proceso administrativo y descartar si hubo, tal vez, no sé si siguió los pasos prudentes, qué sé yo, y de recién tal vez si se identifica que él realmente, ¿cómo se dice? Obró de mala forma, de mala fe, queriendo robar, entre otras palabras, ahí entraría el tipo penal de recién, doctor, no sé si he interpretado bien. Claro, podría darse de alguna manera esa situación, pero existen figuras en materia penal como son las acciones directas. Cuando se identifica de manera directa el ilícito, se puede actuar a través de la vía penal de manera directa. En este caso no había mucho que investigar por la vía administrativa, porque ya estaban los precios definidos, ya estaba cierta parte de los pagos realizados y estaba demostrado el sobreprecio. Evidentemente, también paralelamente va a haber un proceso administrativo con seguridad, pero lo que se había identificado en este caso era directamente la acción que había atentado contra la economía del Estado. Perfecto. Además, fíjense una situación también que me estaba olvidando decirle. El tema de los funcionarios públicos tienen una ley especial, peor en el tema de los ministerios, se rigen por una normativa especial que no es la misma que los funcionarios comunes. Hablando de los ministerios. Así que se la voy a mandar la ley para que la lean, no la tengo ahorita el número, no recuerdo, pero sí tienen una condición especial que inclusive agrava la situación en caso de cometer un ilícito. Doctor, entonces cuando se hace un daño al Estado, un daño directo al Estado, ya no hay necesidad de que se siga un proceso administrativo, ya se convertiría en un delito penal directamente, ¿verdad? No, lo que pasa, en cierta forma sí se puede dar esa figura, pero ¿qué es lo que se debe analizar y ver en el fondo de toda esta cuestión? De que existen hechos que sí requieren una investigación a fondo y existen hechos que ya arrojan verdades que pueden ser investigadas por el área penal de manera directa. Si la presidenta decía ahorita, hay que irnos primero al proceso administrativo para determinar responsabilidades, se la comía todo el mundo. ¿Me entiende? Porque ya existían los elementos y los indicios que otorgaban la posibilidad de iniciar una investigación directa por la vía penal. Muy bien, gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Entonces, si estarían tomando, por ejemplo, el derecho, perdón, el proceso administrativo, ¿sería para la investigación básica solamente para llegar hacia los culpables? ¿Sería entonces? ¿Se aplica ese derecho, perdón, Perdón, no la escuché bien su pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor, su pregunta? No la escuché bien. El compañero pertenece al derecho administrativo, o sea, al campo del derecho administrativo. Y usted comenta y dice de que hay una posibilidad de que haya derecho al derecho jurídico. Entonces, sería como le digo, un proceso de investigación solamente el derecho administrativo en este caso. Ya, le explico. Dentro del área administrativa del derecho administrativo se califican las faltas
en leves y graves, ya en leves y graves. Estas faltas en un principio tal vez pueden ser determinadas como faltas, estas contravenciones pueden ser determinadas como faltas, pero a través de la investigación se va a ir determinando responsabilidades y puede ser que esta investigación nos arroje nuevos elementos que nos indiquen la existencia de un tipo penal y por ende tiene que pasar al área penal. Pero si en el momento de la intervención usted identifica indicios de un ilícito penal, no requiere la necesidad de ese proceso administrativo, toda vez de que ya cuenta con el respaldo, con la apariencia de un posible delito que habilita una investigación de oficio. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Listo, mi estimada. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Bueno, entonces, como tema introductorio, esto sería una cosita todo. más, Perdón, doctor. dígame, mi estimado, perdón. Entonces, buenas noches, va a disculpar. Entonces, eso quiere decir que el derecho penal tiene mucha relación con el derecho administrativo, ya que dependiendo de las faltas que se cometa, puede convertirse o sea, en un delito penal, por decir así. Correcto. Dependiendo de lo que se haga, ¿no? Correcto, correcto. Y fíjese, ahora en las instituciones públicas, a todas las instituciones públicas se les han creado unidades de transparencia. Estas unidades de transparencia están encargadas de identificar las faltas y determinar si es que estas faltas pueden constituirse un delito. En caso de que se constituyan un delito, esta unidad de transparencia que existe en todas las instituciones públicas tiene que actuar de manera inmediata. Porque ¿qué es lo que pasaba antes? Antes pasaban los ilícitos en las empresas y uno se enteraba años después porque no había un control. Así que a medida de crear un filtro de control para evitar todos estos ilícitos, todas estas faltas y demás cuestiones, se crearon unidades de transparencia en todas las instituciones públicas que son las encargadas de ver el funcionamiento de la institución y si notan algo raro, irse por la vía administrativa o irse por la vía penal. Para que vean, compañeros, que tenemos gestión transparente. Una cosita más, doctor, disculpe. Entonces, Dígame, dependiendo de lo que se haga, digamos, dado el caso de este último, ¿no? De los respiradores, ¿en qué momento se puede hacer, dependiendo de lo que se haga administrativamente, puede ser un delito civil, ¿no? Puede brincar el derecho penal o el derecho civil. O sea, no ¿cuál sería el sería la derecho diferencia civil, dependiendo de lo que se sino... haga? Claro, no sería derecho civil, sino que podría ser un ilícito penal o una falta administrativa. Bueno, cuando vemos este caso de los respiradores, si se dan cuenta, existen desde el primer momento indicios que demuestran la existencia de un ilícito penal, no de una falta administrativa. Directamente nos vamos a identificar un ilícito penal, porque estamos estableciendo un daño económico al Estado. El daño económico al Estado está en el momento de que se compran respiradores que no estaban siendo requeridos, porque esas no eran las condiciones, las especificaciones técnicas que se requerían, y se establece y se determina el sobreprecio en más del 100%. Esto nos arroja indicios o pruebas iniciarias de que existe un delito. Por lo tanto, el Ministerio Público no necesita que nadie denuncie. Al identificar estas cuestiones, el Ministerio Público de oficio inicia una investigación. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna pregunta más, jóvenes? Buenas noches, doctor. Primero el señor Adolfo y después la compañera, por favor. Dígame, don Adolfo. ¿Podemos usar como guía otros libros? Claro que sí, cualquier libro en materia penal que usted requiera puede utilizarlo. Aquí tengo, por ejemplo, doctor, Samantha Gabriela López Guardiola, de la Tercer Milenio, dice... Sí, sí. No sé, estará en derecho penal, dice. Sí, es correcto, sirve. Yo estoy basándome en dos libros, el del doctor Villamor y
del doctor Fernando Lucía, así que se los voy a enviar también en PDF para que ustedes puedan tener alguna base más. Inclusive, si tienen otros libros de derecho penal y los pueden escanear a PDF y mandarlos al grupo, sería de mucha ayuda para todos. Gracias, doctor. Había una señorita que me quería hacer una pregunta. Sí, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, compañera? En el caso que está viendo ahorita de los respiradores, ahorita estamos en la etapa preliminar, viene la etapa preparatoria y el juicio oral, ¿no es verdad? Correcto. Bueno, gracias. Ah, esa era su pregunta, solo quería que le confirme. Sí, estamos en la etapa preliminar, ¿no es verdad? Claro, un proceso inicia a través de una denuncia o una querella, ¿ok? Al momento de formalizar la denuncia o la querella, empieza un término de investigación preliminar. Este término puede durar hasta 20 días, pero no quiere decir que tiene que ser sí o sí 20 días. 20 días. Si usted en el día 1 pilla todos los elementos que requiere, puede imputar. Por ejemplo, en este caso los respiradores, aparecieron todos los elementos indiciarios para una imputación. En el primer día se lo citó y se lo aprendió de manera directa y ya estaba redactada incluso la imputación. Estaban todos los elementos brindados para que en el día 1 se realice la imputación y a partir de la imputación se abre el segundo término, que es la etapa preparatoria que puede durar hasta 6 meses. Sí, 90 días. No, la etapa preparatoria, Jaina, no la ampliación de la investigación preliminar. Bueno, gracias. Listo, mi estimada. ¿Alguna pregunta más de alguien? Doctor, buenas noches. Buenas noches, compañera. Doctor, una consulta. En estos días que se ha dado de cuarentena, se ha estado siguiendo o se ha estado metiendo personas presas, pero no me explico cómo, digamos, a ver usted más o menos. Se dice en el artículo 216, dice el que saliera, contagiara estando con la enfermedad, recién sería delito contra la salud pública, ¿no? Pero hay personas que se han agarrado y no, ni siquiera estaban contagiadas, se les ha seguido un juicio con ese, o sea, con ese artículo. Con ese artículo. Por ese delito, digamos. Su pregunta es si es correcto o incorrecto. Sí. Ya, analicemos el concepto de delito que yo les había dado. En este tipo penal, habla del que saliera a contagiar estando con la enfermedad. La acción que se requiere es salir a la calle, la primera acción. Y el requisito es que uno esté enfermo. Solo estando enfermo y saliendo a la calle se pone en riesgo a la sociedad. Es decir, el bien jurídico protegido ahí es la salud de la sociedad. ¿Cómo yo, que salgo sano, pongo en riesgo la salud de la sociedad? Lo único que pongo en riesgo es mi salud. ¿Por qué? Porque yo me voy a contagiar. No estoy saliendo a contagiar a nadie porque yo no tengo la enfermedad y por tanto no soy una persona que pueda transmitir el virus. En este tipo de delitos, la mayoría de los abogados agarraba y le tiraba abreviados. Se declaraba culpable las personas que violaban la cuarentena y y firmaban su sentencia por 2 años y salían con su rehab. No es correcto cómo estaba actuando el Ministerio Público, toda vez de que si la persona no está enferma, no se adecúa correctamente a ese tipo penal, no está poniendo en riesgo el bien jurídico protegido, que es la salud de la sociedad, la salud de las personas. Al salir de la cuarentena, el que se pone en riesgo es él, porque él puede contraer, el que sale puede contraer la enfermedad. Y si la contrajo y está saliendo, ahí sí se aplica ya lo que viene a ser este tipo penal. Pero yo estando sano y saliendo a la calle, evidentemente estoy violando una normativa, un decreto supremo que se ha ordenado como es la cuarentena, pero no es un delito. Ok, en todo caso se está violando mucho lo que es sus derechos de cada detenido. Eso tendría que ir a una segunda instancia.
Dependiendo cómo quedó el proceso, ¿no? Si usted se declaró, firmó el abreviado por salir rápido y se declaró culpable, tiene un término de 10 días para apelar esa sentencia, pero dudo mucho que las personas estén gastando en abogados y haciéndose lío por todas estas cuestiones en estos tiempos. Ahora, si simplemente lo cautelaron y lo imputaron y le aplicaron medidas sustitutivas, usted tiene 6 meses para demostrar de que no existen los elementos para una acusación y sacar un sobreseimiento, o irse a juicio y pelear la absolución. Ok, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Perfecto, jóvenes. Entonces, no sería más. La otra clase es el día lunes, si no me equivoco. Le voy a mandar enseguida el libro que tenemos de guía y el cuestionario para que lo vayan resolviendo el fin de semana. Son 10 preguntas nada más. No se olviden enviármelo al correo hasta antes de la clase. ¿Tiene alguna otra persona